revelado, el increíble plan divino que transformó la vida de Elías y cumplió sus promesas sagradas en el tercer año de Joacim, cuando la nación de Israel se hallaba sumida en la más oscura de las tinieblas espirituales. El rey Acab se había alejado de Yahvé, adorando a Baal y a Astarot. Los valles que antes resonaban con cantos de alabanza ahora temblaban bajo el peso de un sacrificio deshonroso. La idolatría se había infiltrado en cada rincón, correteando como sombra por las tierras de Israel y dejando a su paso corazones vacíos y devociones muertas. Fue en este contexto de confusión y desesperanza que surgió Elías, un profeta de Dios, quien, con el ardor de su fe, se atrevió a levantar su voz contra la multitud que había ido tras ídolos de barro y oro. Con un corazón decidido y la firmeza del espíritu, se dirigió al monte Carmelo, el escenario de una confrontación divina de proporciones épicas. El pueblo, con mentes nubladas por las falsas promesas de Baal, debía reconocer al verdadero Dios. «¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?», clamó Elías al pueblo reunido, su voz resonando como un trueno en el cielo despejado. Se alistaron 2 toros, uno para Baal y otro para Yahvé. El Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Los profetas de Baal, alucinantes en su fervor, danzaron y gritaron desde la mañana hasta el atardecer, pero sus súplicas quedaron sin respuesta, un eco vacío en el viento. Cuando la tarde se hizo pesada, Elías se preparó para su sacrificio. «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, muéstrame hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo», oró, su corazón lleno de una fe gutural. En un acto magnífico, el fuego descendió del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también el altar y el agua que rodeaba. El pueblo, atónito, cayó de rostro y proclamó: «Yahvé es Dios». El triunfo, no obstante, fue eclipsado por la furia de Jezabel, quien juró que la vida de Elías sería la pagada por tal osadía. En un instante, el valor del profeta se desvaneció y la desesperación lo abrazó. Huyó al desierto, sintiendo el peso de su misión y el dolor de la soledad. Se sentó bajo un arbusto, deseando morir, incapaz de ver la luz en medio de su tormenta. Pero allí, en el desierto y en su quebranto, el amor de Dios lo encontró. Un ángel del Señor se le acercó, trayendo alimento y consuelo divino. Fue en ese espacio de juego silencioso donde Dios se reveló, no en el viento huracanado, ni en el fuego devorador, sino en un susurro apacible. Elías llamó, y en ese nombre había esperanza. Aún quedan 7000 en Israel, todos los nis que no se han doblado ante Baal. Elías, rejuvenecido en su espíritu, encontró una nueva misión, su lucha no había sido en vano. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con el fuego divino detrás de él y un remanente fiel en su mente, Elías se preparó para su regreso. Su corazón latía con la determinación encendida de un mensajero de Yahvé, dispuesto a guiar a su pueblo alejados de las sombras que amenazaban consumirlos. Pero la pregunta resonaba en su interior: ¿podría realmente transformar la nación de Israel y guiar a su pueblo de vuelta a su verdadero Dios, o serían las sombras de la idolatría demasiado profundas? La historia de Elías marca el comienzo de un poderoso enfrentamiento, dejando al pueblo y, así, al lector, al borde de la revelación de un futuro lleno de la gloria de Dios en un tiempo tan necesitado de fe. Elías, renovado por la provisión divina y la esperanza restaurada, tomó el camino de regreso hacia el reino que había estado sumido en la oscuridad. Mientras caminaba,
Cada paso lo acercaba más a un pueblo que necesitaba desesperadamente escuchar la verdad. Su corazón ardía con la pasión de un hombre llamado por Dios, un varón dotado con el poder del Altísimo para desmantelar las estructuras de la idolatría. La noticia del desafío en el Monte Carmelo había empezado a diseminarse como el fuego en un campo seco. Sin embargo, Elías sabía que ahora debía enfrentar no solo a Jezabel, sino al corazón de Israel, donde había una neblina oscura que había infiltrado las mentes y almas del pueblo. Los valles y montañas parecían murmurar historias de apostasía, pero en su interior, Elías se aferraba con tenacidad a la promesa de que el Espíritu de Dios estaba en él. Cuando llegó a la ciudad, sus ojos miraron con pesar a aquellos que una vez fueron leales al Dios de sus padres. Las plazas estaban llenas de personas que veneraban ídolos, su adoración una burla a la gloria del Dios viviente. Pronto, Elías se encontró en medio de una multitud, su voz resonando entre las sombras del engaño. «Pueblo de Israel», clamó, su voz fuerte y clara. «Regresen a Yahvé, su verdadero Dios. Él es quien ha sostenido esta tierra, quien ha provisto su pan y quien ha mostrado señales y maravillas en medio de ustedes». Las palabras de Elías, como un eco del pasado, calaron hondo en algunos, que comenzaron a cuestionar sus pasos. No obstante, Jezabel, empoderada por la ira y el odio hacia el profeta de Dios, no tardó en disparar sus dardos de veneno. Envió mensajeros a Elías, instando: «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si no te he de tratar como has tratado a mis profetas». Pero el coraje de Elías iba más allá del temor humano. Aquella vez, su corazón no se estremeció. En cambio, un nuevo fuego se encendió en su espíritu. «Yahvé nos ha prometido un nuevo pacto», gritó, tocando el núcleo de su pueblo. La mención del pacto antiguo resonó con eco poderoso, recordándoles la fidelidad de Dios, a pesar de su propia infidelidad. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, algunos se acercaron a Elías, deseosos de escuchar más. Entre ellos, un joven fariseo llamado Abdías se atrevió a decir: «Profeta, he salvado a muchos de los tuyos en secreto, los he escondido de Jezabel. ¿Pero quién podrá detener su furia? Su poder es feroz y su sed de venganza, insaciable». Elías miró a Abdías, su rostro lleno de compasión, y respondió: «No te temas, joven. Dios ha reservado un remanente en esta tierra, y aquellos que confían en él verán su gloria. No olvides que la batalla ya ha sido ganada, el poder de Dios siempre triunfa sobre la oscuridad». Con renovada resolución, Elías se organizó con los que habían sido tocados por su mensaje. La fe parecía resurgir como un brote en la primavera, y con cada palabra compartida, nacía una nueva esperanza. Sin embargo, en su corazón pululaba la inquietante certeza de que el enfrentamiento con Jezabel estaba a punto de intensificarse. El impacto de sus acciones inmediatas traería repercusiones que resonarían a través de generaciones. Mientras sus seguidores empezaban a afianzarse en su fe, Elías entendió que había algo más grande en juego, una revelación que estaba por venir. ¿Con qué propósito lo había llamado Dios nuevamente a este escenario? Las nubes oscuras se cernían sobre el horizonte, y aunque los corazones del pueblo comenzaban a latir al compás de la verdad, las raíces de la idolatría resistían. Las palabras del profeta resonaban en su mente: «Pronto veréis el juicio de Jehová, pues no se olvidará de su pacto». Era el principio de una nueva batalla, pero también la puerta a un renacer espiritual. Justo cuando Elías se preparaba para avanzar, un rayo de luz atravesó las nubes, un mensaje silencioso, pero poderoso, en el viento. Este sería un momento de decisión, no solo para Elías y su remanente, sino para toda Israel. ¿Cómo se manifestaría el plan soberano de Dios en medio de esta tormenta? ¿Qué señales de su gloria y promesa se desatarían en la tierra? Elías se plantó firme en la plaza, su mirada penetrante abarcando la multitud que lo rodeaba. Un murmullo comenzó a crecer entre las gentes, y sus ojos vacilantes se encontraban entre la fe y la incertidumbre.
Comprensivo del peso que llevaban, Elías instó a sus seguidores a congregarse. La noche caía, y las tinieblas parecían retar la luz del mensaje que traía. Escuchen, pueblo de Israel, clamó, su voz sonando como un trueno en la llanura. Las promesas de Yahvé no son vanas, sus palabras son vida eterna. ¿Hasta cuándo clamarán al vacío? Un tiempo de cosecha se aproxima, un tiempo en el que verán la obra de su mano. Mientras hablaba, vio el rostro de Abdías, que lo observaba con fervor y temor. El profeta comprendió que cada corazón aquí presente enfrentaba una decisión. Había un eco de antiguos pactos en sus palabras, el recordatorio de que Dios nunca olvida a quienes le son fieles. Con profunda humildad, anunció, hoy es el día que el Altísimo ha hecho, hoy será el juicio de los dioses ajenos, de aquellos que han llevado a esta tierra a la ruina. Las sombras alrededor de ellos se arremolinaban ante su declaración, y la desesperación comenzó a desbordarse de algunas almas. ¿Cómo podremos vencer a Jezabel?, preguntó un anciano de cabellos canosos y mirada cansada. Su furia es más grande que la nuestra. Elías sintió que el sátrapa del cielo lo sostenía. No se olviden de las maravillas que Yahvé realizó con nuestros antepasados, respondió con firmeza. Él nos sacó de Egipto, dividió el mar e hizo caer fuego del cielo frente a los sacrificios, su poder no ha menguado. Para aquellos que creen, Él es un refugio. La fe temprana del pueblo comenzó a florecer, sus corazones ardiendo con una chispa de esperanza. Sin embargo, cada palabra que salía de la boca de Elías era seguida de otra negativa de Jezabel que proliferaba en las sombras. En la distancia, se vislumbraba su amenaza, como un oscuro muro levantándose para frenar el avance de la verdad. Los mensajeros de Jezabel se movían sigilosos, susurros de desánimo sembrando la desconfianza aún en los más valientes. Sin embargo, Elías no podía retroceder. Vendrá el día del juicio de dioses falsos, aseguró a todos. Las llamas del cielo consumirán lo impuro y verán el regreso del verdadero rey. Preparen sus corazones, porque mañana, en el monte Carmelo, iré a desafiar los poderes de la oscuridad. Los murmullos se transformaron en un coro de determinación y asombro. La hora del desafío se estaba acercando, y la peligrosidad de la confrontación empezó a resonar en el aire. Juntos seremos un testimonio, continuó Elías, de que aquellos que confían en Yahvé no serán avergonzados. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Elías se sintió impulsado a orar. Se apartó de los hombres y se dirigió al monte cercano, buscando el silencio de Dios. En medio de su clamor, el viento se desató, como un suave susurro que le recordaba la fuerza siempre presente del Señor. «¿Qué me has revelado, oh Dios?», pidió Elías, su voz sostenida por la expectación de una obra divina. Tal fue el peso de la oración, que una respuesta visceral surgió en su ser, indicándole que no solo se trataba de un enfrentamiento físico, sino de un conflicto espiritual que determinaría el futuro del pueblo. Las promesas de Dios resonaban más fuerte que nunca, un remanente sería levantado, y el juicio de Yahvé vendría. Así, en el silencio del monte, la fe de Elías se elevó en súplica, y con cada latido de su corazón resonaba una declaración de confianza: el Dios que me envió hará maravillas en medio de nosotros. Pero, un misterio latente permanecía, una naturaleza oculta en el tiempo de Dios. ¿Qué parecía ser el fin de un ciclo, podría ser en sus manos el inicio de una nueva alianza? Mientras las estrellas brillaban sobre él, Elías comprendió que la próxima profecía era inminente. Desde los rincones del cielo, una voz pareció susurrar su nombre, y un nuevo ángulo del plan soberano de Dios se dejó entrever. Estás destinado a ser el heraldos de nuevas obras, reverberó el viento. Visitarás a pueblos lejanos, harás caer dinastías y un nuevo pacto será testificado en la tierra. ¿Un nuevo camino de luz que se despliega ante él? La sombra de Jezabel se erguía aún en la trama de su historia, pero Elías sabía que la gloria de Dios estaba por revelarse en toda su esplendorosa magnitud.
Elías se sintió renovado por la promesa que resonaba en su corazón. En la quietud del monte, la noche se tornó sagrada, un refugio en el que sus pensamientos danzaban en oración. El aire fresco traía consigo el aliento de lo celestial, y la claridad de la misión lo llenaba de fervor. Mañana, pensó, seré el instrumento a través del cual Yahvé demostrará su poder ante los dioses de Baal. Al amanecer, el día llegó con un sol resplandeciente que iluminaba la jornada que cambiaría el destino de Israel. El profeta descendió del monte y se preparó para el desafío inminente. Se sentía acorazado por la divinidad, y cada paso que daba estaba impregnado de la certeza de que el Señor iba delante de él. La multitud se congregaba en el Carmelo, ansiosa por ser testigo de lo que estaba por ocurrir. Reúnan a los profetas de Baal, ordenó Elías, su voz firme y resonante. Aquí, en este lugar, hemos de ver quién es el verdadero Dios. Saetas de miedo atravesaron el corazón de algunos, mas otros, con renovada valentía, comenzaron a murmurar de acuerdo. El profeta sabía que la victoria no solo dependía de la confrontación física, sino de la fe que cada uno llevaría en su pecho. Cuando los 450 profetas de Baal llegaron, el aire se tornó tenso con un sentido de anticipación. Elías se erguía en todo su poder, mientras los seguidores del dios falso se alistaban con ritos antiguos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?, les interpeló. Si Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. La confusión reinaba en las mentes, pero la verdad aguardaba, lista para ser revelada. Con un gesto, Elías les permitió que fueran los primeros. Los profetas comenzaron a clamar y a danzar, sus gritos desgarrando la atmósfera como cuchillos desafilados. Invocaron a su Dios desde la aurora hasta el mediodía, pero solo el eco de sus voces regresaba como respuesta. Instigados por el fervor y la desesperación, se hirieron con cuchillos ante sus propios ídolos, mientras Elías observaba con una mesura irónica. Tal vez está meditando Baal, se rió provocadoramente. Clamen más alto. Quizás está ocupado o de viaje. La grosera escena se extendía por horas, y la fe de Elías brillaba como una antorcha en medio de la tormenta. Cuando llegó el momento, se acercó al altar del Señor, que había estado desmoronado por años. Tranquilidad y poder se entrelazaban en su ser mientras reparaba el altar, colocando con cuidado las piedras que eran testigos de un antiguo pacto. Llenen de agua la ofrenda, ordenó a los presentes. Y así, 3 veces se llenaron cubos y se derramó el agua, saturando la carne y el leño. Para que vean, dijo Elías, mirando al cielo, que este sacrificio es real ante el verdadero Rey. Entonces, al elevar sus manos al cielo, Elías clamó, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, muéstrame que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por orden tuya he hecho todas estas cosas. El aire vibró con la súplica, y en ese instante, el fuego del cielo descendió, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras y el agua. La multitud se postró, asombrada por el poder de Dios. Yahvé es Dios. Yahvé es Dios, clamaban con voces al unísono. En ese momento, la fe renació nuevamente en Israel mientras el eco del cumplimiento del pacto resonaba más allá del Carmelo. Las llamas del cielo ardían aún, y Elías supo que la obra de Dios era más grande de lo que jamás imaginó. Pero en lo profundo de su ser, una advertencia se encendió también. La sombra de Jezabel aún acechaba, y su venganza pendía como un hacha afilada. El Señor le había mostrado su poder, pero también le susurraba sobre una nueva prueba. Esto no ha terminado, entendió Elías. Así, mientras la multitud celebraba la victoria, una oscura sombra se cernía en el horizonte, una sombra que buscaba aniquilar la luz. Había llegado el momento de que Elías comprendiera la verdadera medida de la fe y la resistencia. Pero lo que él no sabía, pensó Elías, es que el plan soberano de Dios no solo abarcaba la derrota de Jezabel.
Hay propósitos aún más grandes que se manifestarán a través de este conflicto. Algo que cambiará el curso no solo de Israel, sino de la historia misma. La revelación iba más allá de lo inmediato, una gloria esperando ser liberada en el tiempo de Dios. El silencio que siguió a la manifestación divina fue pesado, una calma sombría que se cernía sobre la multitud. Las llamas aún danzaban, reflejando la luz del cielo sobre los rostros asombrados de los israelitas, pero en el corazón de Elías una inquietante sensación brotaba. Había visto la grandeza de Dios, y sin embargo, el eco de Jezabel resonaba en su mente como un tambor de guerra. Al ver la desesperación de los profetas de Baal, Elías tomó una decisión. Atrapen a los profetas de Baal. Que no escape ninguno de ellos, ordenó, y la multitud, aún en éxtasis por el milagro, se dejó llevar por el fervor. Pronto, los idólatras fueron apresados, y la locura de la adoración a Baal quedó encerrada en la prisión del juicio justo. Pero mientras la victoria se apoderaba de cada corazón, Jezabel, desde su palacio, comenzó a tramar su venganza. Atraída por el rumor de la derrota de sus sacerdotes, su ira se encendió como fuego. Envió un mensajero a Elías, que decía: «Así me hagan los dioses y aún más, si mañana a esta hora no he puesto tu vida como la de uno de ellos». Esas palabras llegaron a oídos de Elías como un veneno. En ese momento, la valentía del profeta vaciló. La realidad de la amenaza le cayó como un peso abrumador. Así, con el terror nublando sus pensamientos, huyó al desierto, lejos del clamor del pueblo y de la gloria que había presenciado. «He aquí, he de morir», murmuró con el corazón quebrantado. La ira de una mujer lo había llevado a la desesperación. Tropieza en el camino, su espíritu desgastado lo llevó a una sombra bajo un arbusto. «Basta ya, oh Señor, quítame la vida», clamó, y se quedó dormido, anhelando el alivio del descanso eterno. Sin embargo, fue entonces cuando el ángel del Señor se acercó a él. «Elías, levántate y come», le dijo, mientras miraba con compasión a su siervo debilitado. Despertando, Elías vio pan cocido sobre piedras calientes y agua fresca. Comió y bebió, y nuevamente se dejó caer, exhausto. Pero el ángel lo despertó una vez más, instándole a alimentarse, porque el viaje que le aguardaba era largo y lleno de desafíos. «Fortalécete, Elías», le dijo, «porque necesitarás toda la fuerza del cielo». Lleno de renovado vigor, Elías emprendió su camino hacia Horeb, el monte de Dios. Allí, en la cueva oscura, aguardaba la voz del Señor, y Elías se refugió en su desolación, sintiendo una angustia profunda en su ser. «¿Qué haces aquí, Elías?», preguntó Dios, y el profeta, lleno de amargura, respondió: «He sido celoso por el Señor, pero los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y buscan quitarme la vida». Mas el Señor, en su majestad, le instruyó a salir y presentarse ante él en la montaña. Entonces, un viento fuerte y poderoso rasgó las montañas, pero en la ráfaga no estaba Dios. Después vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego llegó un fuego, pero tampoco estaba allí. Finalmente, un suave murmullo se escuchó, y ahí estaba la presencia del Señor. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con su manto y salió. La voz de Dios le habló una vez más: «Ve y regresa, ungirás a Hazael como rey sobre Siria, y a Jehú como rey sobre Israel, y a Eliseo ungirás como profeta en tu lugar». Revelando el plan divino que aún permanecía oculto, Dios le mostró que su obra no había terminado. Una restauración y un juicio estaban por venir, y la victoria en el Carmelo era solo el comienzo de una era de redención. Así, con la orden divina resonando en su ser, la fe de Elías se fortaleció nuevamente. Comenzaba a comprender que no solo era un profeta de la tormenta, sino también un portador de esperanza hacia un futuro que modificaría el camino de Israel. La revelación de Dios se expandía en su corazón,
anticipando el cumplimiento de promesas que cambiarían el destino no solo de su nación, sino del mundo. Pero en su interior, una pregunta persistía: ¿sería suficiente el valor para enfrentar lo que estaba por venir? El camino del profeta estaba marcado por desafíos, y el verdadero peso de su llamado apenas comenzaba a ser revelado. Había más en juego de lo que su corazón podía imaginar, y la gloria de Yahvé estaba a punto de desplegarse en poder indescriptible. Elías descendió de la montaña, su corazón agitado pero asertivo. La frescura del viento lo acompañaba, y cada paso que daba resonaba con el eco de la misma voz que había susurrado a su alma. Las instrucciones del Señor ardían en su mente, desafiándole a la acción. Las palabras de Dios eran claras, y con cada una de ellas se sentía más ligero, como si la carga de su soledad y temor comenzara a desvanecerse. Mientras caminaba por los senderos rugosos, Elías recordó cómo había clamado a Dios en su desconsuelo. Con una nueva resolución, reflexionó sobre la visión que se le había otorgado, la unción de reyes y la preparación de un nuevo profeta. ¿Quién soy yo, oh Señor, para llevar a cabo estos grandes planes?, se preguntaba, el dilema de su insignificancia aterrizando en su corazón como un eco distante. Aún así, avanzaba. La cercanía del pueblo le ofrecía un sentido renovado de propósito. Sabía que debía ungir a Jehú y a Hazael, quienes traerían un juicio terrible sobre Israel, pero también sabía que Eliseo, el hijo de Safat, tendría un papel crucial en esta transición. Cada rey ungido significaría un cambio en la dirección del pueblo, y en su corazón, la esperanza comenzaba a florecer de nuevo. ¿Por qué el tiempo de la restauración no podía estar cerca? Ya llegando a la frontera de Israel, se encontró con un paisaje marchito y roto. Hombres y mujeres de rostro cansado pasaban junto a él, la sombra de la adoración a Baal aún pesaba en sus corazones. ¿Cuánto tiempo más ignorarán la verdad del Dios Altísimo?, reflexionó, un profundo anhelo de ver una conversión auténtica surgió en él. Pero en medio de la pena, había una chispa. Algunos, guerreros y fieles, comenzaban a murmurar sobre sus experiencias en el Carmelo. Dios había respondido, y había plantado la semilla de la esperanza. Pronto encontró a Eliseo, trabajando en el campo. Al acercarse, Elías sintió el latido de la obediencia en su pecho. «Toma este manto, conocerás el poder de Dios a través de mí», le dijo, al tiempo que lo ungía para un nuevo llamado. Eliseo, con el rostro lleno de asombro, aceptó el manto y se colocó a los pies de Elías. Era un hombre común llamado a llevar una carga santa. Pero no solo Eliseo se daba cuenta de ello, sino que también había calma sobre los que seguían al joven agricultor. La intención divina resonaba en el ambiente, produciendo una atmósfera cargada de expectativa. Las gentes veían en su encuentro un presagio de lo que estaba por venir, un legado de fe que iba más allá de lo que sus ojos podían ver. Mientras Elías comenzaba su camino de regreso a la ciudad, advertía en su interior la oposición que vendría. La sombra de Jezabel aún se cernía sobre él, y sabía que su vida corría peligro. La noche anterior había temido por su existencia al escuchar su amenaza, y ese temor despertó en él una lucha latente entre la obediencia y la incertidumbre. Sin embargo, cada vez que un torbellino de miedo intentaba abarcar su espíritu, el recuerdo del gentil susurro de Dios lo llenaba de valor. Era el mismo Dios que había enviado fuego del cielo y que unía acontecimientos sobrenaturales para propósitos eternos. «Oh, Yahvé», oró Elías en un susurro, «que este camino de obediencia no sea en vano, que quienes vienen detrás sean testigos de tu fidelidad». Mientras avanzaba, un nuevo peligro se dibujaba en el horizonte, el tiempo estaba corriendo. Druidas y profetas de Baal comenzaron a murmurar en las sombras, y su enojo resurgía como un fuego avivado. Por lo tanto, Elías se confrontó con la verdad interna: ser un profeta de Dios siempre implicaba un costo. Pero vendría un tiempo de cosecha, y en la realización de esa verdad, también se desataría la grandeza del poder de Yahvé. Tenía que enfrentarse a Jezabel y a sus legiones de esclavitud.
No obstante, el cielo, en toda su gloria y fulgor, esperaba manifestarse. Elías sabía que debía mantenerse firme, porque las batallas no se ganan a través de las llamas de la ira, sino mediante la fe inquebrantable en la revelación divina. Más lo que ella no sabía sobre el plan de Dios, murmuró Elías, sintiendo una certeza en la revelación que iba más allá de su entendimiento. La historia recién comenzaba a desplegarse, y junto con ella, el cumplimiento de un legado que cambiaría el curso de su pueblo. Mientras Elías se acercaba a la ciudad, el crepúsculo tiñó el cielo de un rojo profundo, un reflejo de la batalla que se avecinaba. Su corazón latía con fuerza al recordar las palabras del Señor, y sintió el peso del manto que había pasado a Eliseo. Era un recordatorio constante del nuevo comienzo, no solo para él, sino también para Israel. Había un viento de cambio al acecho, y Elías supo que debía ser la voz que anunciara la llegada de un nuevo amanecer. Al entrar en la ciudad, las miradas se posaron sobre él, algunos llenos de fe, otros llenos de curiosidad y otros en la incredulidad que el tiempo había cultivado. La voz de Baal aún resonaba en las callejuelas, pero Elías sabía que el eco de su verdad también estaría presente si se atrevía a hablar. Así dice el Señor. El tiempo de Baal ha llegado a su fin, exclamó, y su voz se elevó como un trueno. Las palabras retumbaron en los corazones de aquellos que lo oían, provocando un despertar en sus almas. Los sacerdotes de Baal, que observaban desde las sombras, sintieron la tensión aumentando. Su odio hacia Elías servía, y planeaban confrontarlo. Reflexionando sobre su valentía, Elías oró en su corazón: Señor, acompáñame en esta batalla, que no sea por mi fuerza, sino por tu poder. Sintió una paz sobrenatural invadirlo, una confirmación de que Dios estaba con él, preparándolo para la confrontación que se daba en el aire. Mientras tanto, Eliseo, a quien había ungido, sentía el fuego del llamado en su interior. Su vida había cambiado para siempre, ya no era un simple agricultor, sino un futuro portador del mensaje de Dios. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de anticipación. Sabía que los tiempos que se avecinaban serían turbulentos, pero su espíritu estaba firmemente anclado en la promesa divina de redención. Días después, Elías se encontró en el centro de una reunión acalorada donde los príncipes y ancianos debatían sobre el horizonte incierto de Israel. Sus corazones eran un campo de batalla entre la lealtad a Yahvé y la atracción hacia Baal. Elías, sintiendo el peso del día, se colocó en el centro de la asamblea. Si Yahvé es Dios, seguidle, pero si Baal es Dios, a él seguid, proclamó, una declaración que dividió las aguas. La multitud murmuró, y en los ojos de muchos brilló una chispa de esperanza y redención, aunque otros se resistían. Entre la multitud, Elías notó a unos hombres que se mantenían firmes, su lealtad inquebrantable era un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Confiad en el Dios de Israel, Él no abandonará a su pueblo ni a sus promesas, les instó. Mientras la tensión aumentaba, Jezabel, informada del alboroto, lanzó su sombra sobre el lugar. «¿Qué locura es esta?», exclamó, con un fuego en su mirada que prometía destrucción. El corazón de Elías se retorció, y por un instante, su valentía pareció flaquear. Sin embargo, recordó el susurro del Señor, el mismo que lo había sostenido en el monte. Era el momento de reafirmar su fe en el poder de Dios. Hoy, en este lugar, veremos que Yahvé es Dios. Al reto de Baal, yo lo acepto, dijo Elías, sintiendo que el cielo confirmaba su desafío. Mientras la multitud contenía el aliento, se preparaba un altar, un símbolo del antiguo pacto y de la fidelidad del Dios que había hecho grandes promesas a su pueblo. El corazón de Elías latía con intensidad al levantar las manos. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, muéstrales tu poder, para que sepan que tú eres el único Dios. Era un momento encapsulado en el tiempo, donde la fe y el poder divino se encontrarían en un choque sagrado.
Mientras las llamas del altar comenzaban a arder y las voces se alzaban en súplica, Elías sintió que detrás de cada oración, un plan mayor se desplegaba, una revelación esperada a través de los siglos, un propósito que cambiaría el destino de Israel. Las llamas danzaban sobre el altar, y la pregunta que resonaba era, ¿qué hará el Señor en este día que recordará a su pueblo su fiel amor? Con cada momento que pasaba, el mensaje de Elías se reforzaba. Las comunicaciones divinas nunca fueron en vano. Sin embargo, lo que iba a manifestarse en los próximos días sería de una magnitud que ningún corazón había previsto. Una respuesta de Dios se acercaba, y con ella, el cumplimiento de la deuda espiritual que había mantenido a su pueblo en la oscuridad. Elías. Las llamas que devoraban el sacrificio eran un espejo del ardor que crecía en su pecho, y mientras la multitud observaba con ansiedad, él sabía que el desafío no solo era contra Baal, sino contra la incredulidad misma que se había asentado en el corazón de Israel. La atmósfera era eléctrica, un hilo de expectativa que unía a cada hombre y mujer presentes. Mientras la tarde se desvanecía, un silencio solemne envolvió el lugar. Los profetas de Baal, atónitos ante el poder divino que brillaba en Elías, intentaban contener su pánico, pero el temor ocupó el espacio donde antes reinaba su arrogancia. Elías volvió a elevar la voz, el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Era una declaración que resonaría no solo en ese lugar, sino en el futuro de su nación. El rito comenzó. Los sacerdotes de Baal clamaban a su Dios, fundidos en danzas frenéticas, invocando a un ídolo sordo ante el calor de la verdad. Horas pasaron, y sus gritos se tornaron en meros ecos vacíos. Elías, desde su posición, observaba sin perder la fe, convencido de que la hora del Señor estaba a punto de llegar. ¿Dónde está vuestro Dios? ¿Estará hablando o albañilando? O tal vez está de viaje. Las palabras de Elías eran agudas como flechas. Y al ver la desolación en sus rostros, su fe se fortalecía. Finalmente, desenfadado, Elías recordó las antiguas palabras del Señor, yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Era el pacto que resuena en cada corazón fiel. Entonces, al llegar la hora del sacrificio de la tarde, se erguía Elías frente al altar, su voz una corriente de confianza. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy sepa este pueblo que tú eres Dios y que yo he hecho todas estas cosas por palabra tuya. El eco de su oración subió al cielo y, al instante, una chispa iluminaría la escena, descendiendo del trono celestial, el fuego del Señor consumió el sacrificio, las piedras y hasta el agua en la zanja. La multitud, abrumada por el milagro, cayó de rodillas, finalmente, la verdad se manifestaba. Yahvé es Dios. Yahvé es Dios. Clamaban, mientras el eco reverberaba por toda la tierra. Los profetas de Baal fueron llevados a juicio, la justicia del pacto se cumplía sin fallo. Pero en el corazón de Elías, una sombra de preocupación asomaba. No era solo la victoria lo que le preocupaba, sino el nuevo amanecer que se aguardaba, este triunfo traería consigo más que aplausos. La furia de Jezabel se avecinaba, y la persecución que la reina urdía era una tormenta que se preparaba a estallar. Y así, tras conocer la victoriosa manifestación del Señor, Elías sintió un despejo en su espíritu. Pero el susurro divino no se hacía esperar, aun cuando los cielos se abran, el pueblo necesita una guía, mi obra comienza, pero recuerda que aún hay ministerio por delante, le decía el Señor. Sin embargo, en medio de la gloria, en su mente germinaba un temor. La victoria sería el inicio de algo mayor, una lucha no solo de lo visible, sino de lo invisible. La sombra de lo que Jezabel podría hacer no podía ser ignorada. ¿Qué hará la reina ahora que ha sido desafiada? Así, con el corazón en la balanza, el poder de Dios no solo lo había llevado a la victoria, sino que estaba preparando, entre un sinfín de pruebas, el cumplimiento de una promesa que resonaría por generaciones, un legado por descifrar.
El presente solo fue el preludio de una revelación que tejería un tapiz entre los hombres que seguirían su camino. Cuando la situación se tornara oscura, el verdadero propósito de Dios brillar sería revelado. Pero, ¿qué plan tendría él para Elías en los tiempos venideros, y cómo se uniría con los destinos de su pueblo en la búsqueda de la verdad? Las respuestas estaban en un horizonte aún no alcanzado, dejando a todos a la espera de la siguiente fase del divino relato por desvelar. La euforia del pueblo reverberaba en el aire, pero Elías se retiró por un momento al monte, donde la presencia del Señor aún se sentía acentuada. Aislado, en la paz de la naturaleza, sus pensamientos se debatían entre la alegría de la victoria y la opaca sombra de lo que estaba por venir. Se preguntaba si el fuego que había caído del cielo era solo el principio de un nuevo capítulo, o si el ocaso de la gloria traería consigo un amanecer triste. Y así, en ese lugar apartado, Elías se arrodilló, humillándose ante la grandeza de su Dios. Señor, clamó con voz quebrantada, he hecho tu voluntad. He sido tu voz en medio de la apostasía. Pero, ¿qué viene ahora, tras este esplendor? La respuesta no tardó en llegar. Un viento suave, casi imperceptible, sopló entre los pinos. Era como si el mismo Dios estuviera caminando entre él y su angustia. Elías sintió el impulso divino en su ser, recordando a Moisés, quien también había escuchado la voz del Señor en un susurro. Elías, mi siervo, el trabajo apenas comienza. Aún hay muchos que no se han doblado ante Baal. Mira hacia adelante, porque aún tengo un futuro para ti, para mi pueblo. Mientras regresaba al bullicio del pueblo, el rostro de Jezabel asomó en su mente. Ella, la reina de la iniquidad, no se quedaría de brazos cruzados tras el desafío humillante que sus profetas habían enfrentado. Con cada paso, su corazón palpitaba junto a la creciente tensión en el aire. Tan pronto como se reunió con los israelitas, Elías notó el fervor en sus rostros. ¿Han visto el poder del Dios vivo?, proclamó con una voz vibrante. No solo es fuego el que desciende, es el fuego que arde en nuestros corazones. Cambiemos nuestro destino juntos. Pero una sombra se cernía. Mientras hablaba, un mensajero de Jezabel llegó con una advertencia que cortó como un cuchillo: así me hagan los dioses y aún más, si mañana a esta hora no has sido tratado como uno de mis profetas. El rostro de Elías se palideció al comprender la inminente amenaza. El temor se agazapó en su pecho. La furia de la reina llegaría con la fuerza de una tormenta, y Elías sintió el peso del miedo apoderarse de su corazón. Entonces, en un arrebato de desesperación, él huyó, dejando atrás el entusiasmo del pueblo que había clamado Yahvé es Dios, para buscar refugio en el desierto. Mientras se alejaba, sus pasos se prolongaban en la noche oscura. El cansancio lo envolvía y en su soledad gritó: «Basta, Señor. Toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres». Se sentó bajo un árbol y, rendido, se entregó al sueño. Pero en el silencio del desierto, un ángel del Señor lo tocó y le dijo: «Despierta. Come y bebe, porque el camino que tienes por delante es largo». Elías, aún confundido, se levantó y vio a su lado un pan cocido y una jarra de agua. Después de saciarse, volvió a descansar, sintiendo una renovada energía fluir a través de él. Fue entonces cuando la voz del Señor lo encontró una vez más, susurrándole al corazón: «Elías, yo he reservado 7,000 en Israel, todos los que no han doblado su rodilla ante Baal. Mi plan es mucho más grande de lo que imaginas». Con esto, la misión de Elías se redefinió. No solamente era un profeta ante la tormenta, sino el encargado de preparar el camino para una generación que volvería a estar unida en la verdad del pacto. Mientras se levantaba, sintió el fuego divino arder en su interior nuevamente. Se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. El altar había sido restaurado, pero en el horizonte surgía la promesa de un pueblo que, aunque atraviesa la adversidad, volvería a encontrar su identidad en el Dios fiel. Y así, al avanzar hacia su destino,
Los caminos de Elías se entrelazarían uniendo las historias de aquellos que se rehúsen a ceder al miedo. La gran obra que Dios tenía para él y para su pueblo empezaba a revelarse, mientras el eco de su nombre aún resonaba en el cielo. Pero, ¿cuál sería el verdadero precio de esta nueva misión? Las sombras acechaban y una nueva verdad estaba por descubrirse en el lienzo de la historia divina. Las palabras de la promesa flotaban en el aire, esperando que Elías las escuchara y entendiera la magnitud del propósito que aún debía alcanzar. Elías, renacido en su misión, marchó por senderos desiertos, su corazón vibrando con la promesa de Dios. La brisa suave que acariciaba su rostro era como un eco divino, recordándole que el camino que tenía por delante era el de la restauración y la redención. Se sentía imbuido de una energía que no era solo la de su propia fuerza, sino una que provenía directamente del cielo. Mientras se adentraba en el país, Elías meditaba en la obra que debía realizar. He de ungir a reyes y a un nuevo profeta, pensaba. Pero esta obra será más que un cambio de líderes, será una reorientación del corazón de una nación. Sus pasos resonaban en el polvo, marcando el inicio de un cambio que, si bien estaba sembrado en la fe, inevitablemente conllevaría prueba y dificultad. Al llegar al hogar de Eliseo, el hijo de Safat, su corazón latía con anticipación. Este joven será el instrumento que Dios levantará, reflexionó. Al encontrarlo en el campo, Eliseo, un labrador dedicado y de buen corazón, levantó la mirada al ver a Elías aproximarse. Confía, le dijo Elías, mientras colocaba sobre su cabeza el manto que lo simbolizaba como su sucesor. Eliseo entendió que ese fue un momento trascendental, un llamado a un destino que siempre había estado destinado para él. Al instante, los ojos de Eliseo se llenaron de determinación. Dejaré atrás esta obra mundana y seguiré al profeta de Dios, manifestó con firmeza. Los dos hombres, de orígenes y mundos diferentes, ahora estaban unidos en un propósito más grande. Mientras se dirigían juntos hacia el norte, Elías sentía la clave de su esperanza florecer en la pasión de Eliseo. Su camino pronto los llevó ante un desafío inesperado. El pueblo venía sufriendo bajo el yugo de una sequía, y la falta de fe había vuelto a tomar raíces profundas. El agua escaseaba, los corazones, desesperanzados. Se aproximaron a la ciudad de Samaria, donde se hacían murmullos sobre la opresión que ejercía Jezabel y su desprecio hacia los que todavía adoraban a Yahvé. Elías, ardiente en su resolución, decidió convocar a los líderes del pueblo. Junta a todo Israel, ordenó, su voz resonando en la plaza mientras la gente se reunía, lidiando con la desesperación y el miedo. Las miradas mezcla de incredulidad y curiosidad se posaron sobre él. Hoy enfrentaremos juntos la idolatría, proclamó Elías. No es solo un asunto de reyes y faraones, sino de la vida misma, de la fe que nos sostiene. Si el Dios de Israel es Dios, síganle. Pero si lo es Baal, sigan a Baal. Las palabras cayeron como una llama, encendiendo la chispa de esperanza en los corazones adormecidos. Pero la sombra de Jezabel no tardó en manifestarse. Con la furia de un trueno, su voz helada llegó al oído de Elías como un eco lleno de odio. Has desafiado el poder de mi rey y la adoración a Baal. ¿Te atreverás, Elías, a traer deshonor a mi casa? Elías sintió el escalofrío de la amenaza cruzar su piel, pero recordó la voz suave que lo había animado en el desierto. Así que, con la fe renovada, un fervor ardiente lo impulsó. La verdad no se oculta, la verdad brilla, exclamó. Hoy, Dios se mostrará como el único y verdadero, y el agua que falta será su testigo. Mientras se preparaban para la confrontación, cada corazón en la multitud comprendía que se enfrentaban a más que una prueba física, se encontraban ante un decisivo curso espiritual. Vieron en sus ojos el reflejo del Dios de sus padres, aquel que había hecho maravillas, y comenzaron a recordar quiénes eran. Con el Monte Carmelo como escenario, Elías y Eliseo se prepararon para uno de los desafíos más grandes del profeta.
La fe del pueblo comenzó a elevarse, a medida que daban pasos hacia el altar que alguna vez estuvo en ruinas y que ahora sería el testigo de su miseria y su esperanza. En esos momentos, un silencio expectante se cernía sobre el pueblo. La tensión superaba cualquier palabra, y Elías miró hacia el cielo antes de levantar su voz. Hoy, Yahvé se manifestará. Estas palabras resonaron, no solo en la plaza, sino en el mismo cielo, donde aguardaba la gloria que estaba por revelarse. Mientras todo Israel contemplaba la escena, Elías sabía en su interior que este tiempo sería decisivo no solo para su misión, sino para el legado que Dios estaba construyendo en una nación que parecía perdida. El aliento de Dios era sentir el viento. Y entre los murmullos de la multitud, Elías entendió que el plan soberano de Dios estaba a punto de cumplir un propósito que iba más allá de su entendimiento. Lo que comienza como un simple desafío entre profetas, pronto se convertiría en un poderoso movimiento de fe que transformaría el corazón de una nación y sería recordado por generaciones. La historia de Israel se estaba a punto de reescribir, y con el fuego del cielo, la obra de Dios iba a ser revelada en su máxima gloria. ¿Cómo responderían los corazones ante la gloria de Dios que estaba por caer del cielo? Las respuestas se acercaban con el viento, y Elías sabía que no se trataba solo de él, sino del destino de su pueblo en la balanza del cielo.